con todos, compañeros. Buenas tardes, ingeniero Lorenzo Armijos. A continuación, a mí me ha tocado comentarles sobre el caso de costo de capital. El caso que les voy a presentar es acerca del caso 1 de apalancamiento financiero. En este caso, para entender la naturaleza del apalancamiento financiero y su impacto acerca de la variabilidad del ingreso neto o el riesgo financiero, es conveniente realizar este ejercicio. La compañía XHC tiene actualmente $10,000 de activos y la posibilidad de cambiar su estructura financiera mediante la emisión de deudas por la utilización de fondos resultantes para volver a comprar capital contable. En este caso se puede verificar que existen diferentes estructuras financieras. Se estudia considerando 5 escenarios posibles de la economía, con igual probabilidad de ocurrencia, los cuales se establecen de acuerdo con el rendimiento del mercado. La distribución de probabilidad se basó en las condiciones actuales de oferta y demanda y de las estimaciones para las condiciones económicas de las ventas futuras. Dichos escenarios varían desde el pésimo, cuando el rendimiento del mercado de ventas experimenta un decrecimiento del 10%, malo cuando no existe crecimiento, promedio cuando el rendimiento promedio es del 20% y excelente cuando se espera un rendimiento del mercado igual a 30%. Como podemos verificar en las diferentes estructuras, tenemos la estructura 1 que no se verifica una deuda. Tenemos un capital de $10,000 y el total de la estructura tiene un valor de $10,000. En la estructura 2 tenemos una deuda de $2,000, el capital común, en este caso de los accionistas, $8,000, y la estructura de capital es de $10,000. La estructura 3, una deuda total de $5,000, el capital común de $5,000 y total estructura de $10,000. Y en la estructura 4 tenemos una deuda de $8,000, un capital común de $2,000 y total de la estructura de capital es de $10,000 de capital. En este caso tenemos unidades vendidas de $6,000, el precio por unidad es de 1.5, el costo unitario es de 0.70, los activos tienen el valor de $10,000 como vieron en las 4 estructuras, una tasa impositiva del 40%, la estructura de interés de la estructura 2 tiene un porcentaje del 10%, la estructura de interés de la estructura 3 tiene un porcentaje del 14%, la tasa de interés de la estructura 4 es del 16%. En este caso tenemos los 4 escenarios, como les comenté, de la primera, pésimo, malo, promedio, bueno y excelente. En el rendimiento de mercado, este es un dato del libro que nos proporciona, que va desde el menos 10% como el valor pésimo. En ventas experimenta un decrecimiento del 10%. Malo, en este caso cuando existe un crecimiento promedio, cuando el rendimiento promedio es del 20%, y bueno, excelente también cuando el rendimiento del mercado es igual a un 30%. En los ingresos, como podemos verificar, esto es el precio de venta por unidad que multiplicamos por el costo unitario y esto multiplicamos por 1 más el rendimiento de mercado RM y nos salen los valores en los diferentes escenarios. En este caso desde 8,100 en el escenario pésimo y hasta 11,700 en el excelente. Como los costos variables, este valor sacamos del ingreso total por el porcentaje de costos variables. Como podemos verificar aquí, sería los 8,100 por el porcentaje de los costos variables, que es del 47%. En este caso nos da un valor de 3,780. Para el escenario malo tenemos
los $9,000 que multiplicamos por el 47% y nos da un valor de costo variable de 4,200. En el escenario promedio tenemos el costo de el ingreso total de los 9,900 que multiplicamos por el 47% del porcentaje de los costos variables. En el escenario bueno es el valor de los 10,800 del ingreso total por el porcentaje de costos variables del 47%. Y en el excelente, para finalizar, es el costo de los 11,700 de ingreso total que multiplica el porcentaje de los costos variables del 47%. En los costos fijos es un dato del libro que en todos los escenarios es de 4,500. Para el EBIT es la suma de los valores del ingreso total menos el ingreso total menos los costos variables y menos los costos fijos, me da el valor del EBIT. Como podemos ver aquí, el valor en el escenario pésimo es de 180 por la diferencia de los 1,100 menos los 3,780 y menos los 4,500. De la misma forma, en el escenario malo tenemos la diferencia del ingreso total de los 9,000 menos los costos variables de 4,200 y menos los costos fijos. Esto nos da un EBIT de $300. En el escenario promedio tenemos un ingreso de 9,900 menos los costos variables de 4,620 y menos los costos fijos de 4,500. Esto nos da un EBIT de 780. En el escenario bueno tenemos un ingreso total de 10,800, unos costos variables de 5,040 y los costos fijos de 4,500. La diferencia del EBIT en el escenario bueno es de 1,260 y para el escenario excelente, en este caso tenemos que un ingreso de 11,700 menos los costos variables de 5,460 y menos los costos fijos de 4,500. Nos da un EBIT de 1,740. Estos datos que tenemos aquí, el costo unitario es de 0,7, el precio de venta por unidad es de 1,5 y el porcentaje de costos variables, como podemos verificar, es la diferencia de los costos unitarios dividido para el precio de venta por unidad. En la estructura 1, como podemos ver, el EBIT se pasa los valores de acá de 180, 300, 780, 1260 y 1740. Esto vamos a calcular menos los intereses. Los intereses en este caso tenemos el interés por la tasa impositiva, que es del 40%. Sería este valor de los intereses que tenemos 0 por el valor del 40% y nos da el valor de los impuestos que tenemos de 72. En cada una de las estructuras, como podemos verificar, serían los 300 menos ahí por la tasa impositiva del 40% y nos da el valor de los 120 de impuestos. En promedio también tenemos que multiplicar los 780 por el 40% de tasa impositiva, nos da el valor de 312 de impuestos. En este caso, en las condiciones económicas que podemos verificar en el escenario bueno y excelente, nos da un interés para el escenario bueno de 504 y el excelente de 696. La utilidad neta es la diferencia entre el EBT menos los impuestos, que sería un valor de 108 en el escenario pésimo.
en este caso en la estructura 1. Para malo, la utilidad neta de 180, el promedio de 468, en este caso en el escenario bueno de 756 y excelente de 1044. El valor de los activos, como vieron en los 4 escenarios, es un valor de $10,000, que es un dato del libro. Y en este caso el ROA igual al ROA, sacamos de la diferencia de la utilidad neta dividida para los activos, y esto le multiplicamos por 100. Como podemos verificar, es la utilidad neta de 108 dividido para los activos, que son 10,000, y esto le multiplicamos por 100 y nos da un ROE de menos 1.1%. Y en el escenario excelente, que es del 10.4%. Bueno, en la estructura 2 de deuda sobre el capital común, en este caso lo que encontramos de los escenarios pésimos, tenemos una deuda total de 200%, y esto multiplicamos por la tasa de interés de la estructura 2. Como podemos verificar aquí, en este caso tenemos el valor de la celda de la deuda total de la estructura 2 de $2,000, que multiplicamos por la tasa de interés de la estructura 2, que es del 10%. Esto nos va a dar un valor, como podemos verificar en la estructura 2, de 200. Este caso es para todas las estructuras. Como podemos ver, es la deuda, que es en la estructura 2 de $2,000, que multiplicamos por la tasa de interés de la estructura 2 del 10%, y nos da un valor de 200 para todos. En el EBT, en este caso, lo que sumamos es el EBIT menos los intereses. Como tenemos el valor del EBIT, que es de 180, más los intereses de los 200, en este caso tenemos el EBT de 380. En la diferencia también podemos encontrar que el EBT que tenemos de $300, de lo que ya sacamos, más el interés, como este está con menos, la diferencia es de $100. $300 positivos menos 200 nos da un EBT de 100. En el escenario promedio, lo mismo, tenemos el valor en el EBIT de 780 menos los 200 de interés, y el EBT nos da un valor de 580. En este escenario, bueno, tenemos un valor de 1260 menos los 200 de interés, y el EBT es un valor de 1060. Para el escenario excelente, los 1740, que es del EBIT en el escenario excelente, menos los intereses de 200, nos da un EBT de 1540. Como les comenté, el 1540 es la diferencia entre el EBIT menos los intereses. En los impuestos, en este caso, como podemos verificar, es el EBT por el valor de la estructura 2 por la tasa impositiva. En este caso, como podemos verificar aquí, es el EBT por la tasa impositiva del 40%. Tenemos un EBT de 380 que multiplicamos por el 40% y nos da unos impuestos de 152. En el escenario malo tenemos un EBT de 100 que multiplicamos por el 40% de tasa impositiva y nos da una diferencia en impuestos de 40. En el escenario promedio,
un EBT de 540 que multiplicamos por el 40% y nos da una diferencia en impuestos de 232. En el escenario 2, en el escenario bueno, tenemos un EBT de 1060 que multiplicamos por el 40% y nos da 429. Y para el escenario excelente, los 1540 que multiplicamos por el 40%, que son 616. Y como sacamos el EBT por la tasa impositiva del 40%, la utilidad neta es la diferencia entre el EBT menos los impuestos, que es los 380 menos los 152, nos da una diferencia de 228 en el escenario pésimo. En el escenario malo, 100 menos los 40 nos da una utilidad neta de 60. Para el EBT en el escenario promedio de 580 menos los 232, la diferencia es de 348. El escenario bueno es de 1060 menos los impuestos de 424, la diferencia es de 636 en utilidad neta. El EBT es de 1540 menos la diferencia en impuestos de 616, esto es igual a 924 de utilidad neta, que es de la diferencia del EBT menos los impuestos. Para el patrimonio, este es un dato del libro. En la segunda estructura, como podemos verificar, en la estructura 2 tenemos un capital común de $8,000 para todos los escenarios de la estructura 2. Y el ROE es la diferencia de la utilidad neta dividido para los activos por 100. Es la utilidad neta de 228 dividido para los activos, que en este caso sería el patrimonio de 8,000, y multiplicamos por 100. Tenemos un ROE de menos 2.9%. En el escenario pésimo, en el escenario malo, es la utilidad neta dividido para los activos y por 100. Como podemos verificar, sería la utilidad neta de los 60 dividido para los 8,000, y esto multiplicamos por 100 y nos da un valor de 0.8. Para el escenario promedio sería los 348 dividido para los 8,000 y multiplicamos por 100. Para el escenario bueno es la utilidad neta de los 636, dividimos para el patrimonio de 8,000 y multiplicamos por 100, que nos da un 8%. Y para el escenario excelente, la utilidad neta de 429 dividido para los 8,000, multiplicamos por 100, que nos da un 11.6% de ROE. En la estructura 3 de deuda sobre capital común, en este caso en el escenario 3 tenemos un interés de 700. Este interés, como podemos verificarlo, es la tasa de interés de la estructura 3 del 14%, con la deuda total, que es de $5,000. La deuda total de $5,000 que multiplicamos por la tasa de interés de estructura 3 de 14% nos va a dar un valor de 700 de interés para todas las estructuras, para todos los escenarios. En este caso, en el escenario pésimo 700, malos 700, promedio 700, buenos 700 y excelente 700. El EBT, como les comenté, en este caso es del EBIT menos los intereses. Como podemos verificar el EBIT, tenemos un valor
de 180 menos los intereses de 700, como están con signo negativo, nos da un valor menor de 880. El EBIT de 700, del EBIT de 300 menos el valor de los 700 nos da un EBT de 400. Acá tenemos el EBIT de 780 menos los 700 de interés nos da un EBT de 80. Para el escenario bueno tenemos un EBIT de 1260 menos los 700 y nos da como EBT 560. Y en el escenario excelente nos da un valor de 1740 menos los 700 de interés y la diferencia nos da por 1040. En los impuestos, como les comenté, esto es de la diferencia del EBT por la tasa impositiva del 40%. En este caso los 880 que multiplicamos por el 40% nos da unos impuestos de 352. El EBT de 400 por el 40% nos da un valor de 160 y de la misma forma en todos los escenarios. De 540 por el 40% nos da 224 y 1040 por el 40% de la tasa impositiva es un valor de 416. La utilidad neta es la diferencia del EBT menos los impuestos, que sería el valor de menos 880 más 352. Esto es igual a una utilidad neta de 528. Además, este es en el escenario pésimo. Además, en el escenario malo, de la diferencia del EBT menos los impuestos, nos da un valor de una utilidad neta de 240, que es del EBT de 400 menos los impuestos de 160, la utilidad neta es de 240. Del EBT de 80 en el escenario promedio menos el 40% de la tasa impositiva nos da una utilidad neta de 48. En el escenario bueno de 560 menos la tasa impositiva del 40% de 224 nos da una utilidad neta de 336. Y el EBT de 1040 menos los impuestos, que es del EBT por la tasa impositiva del 40%, que es de 416. 1040 menos 416 es igual a 624 de utilidad neta. El patrimonio, como pudimos verificar en el tercer escenario, es de 5.000. Capital común de 5.000. ¿Sí? Y esto va en todos los escenarios de la estructura 3, que es un dato del libro. Y el ROE es la diferencia de la utilidad neta, en este caso dividido para los activos, y esto lo multiplicamos por 100. Esto nos da un valor de menos 10.6%. En el escenario pésimo, en el escenario malo, serían los 240, dividimos para el patrimonio, los activos, y lo multiplicamos por 100, en este caso nos da un valor de menos 4.8. En el escenario de promedio, tenemos una utilidad neta de 48, dividido para el patrimonio de 5.000, y nos da un ROE de 1%. Y en la utilidad neta del escenario bueno es de 336, que dividimos por el patrimonio, los activos, y esto lo multiplicamos por 100 y nos da un ROE de 6.7. Y de la estructura 3, en el escenario excelente, tenemos un valor de 624 que dividimos para los 5.000
de activos y multiplicamos por 100 y nos da un valor de 12.5%. Y en la estructura 4, como podemos verificar, tenemos la estructura 4, que es una deuda total de 8.000 y un capital común de 2.000. Un capital común de 2.000. En este capital común de 2.000 podemos verificar que en los intereses es la multiplicación, en este caso que se hace desde de la tasa de interés de la estructura 4, que es del 16%, y esto multiplicamos por la deuda total de los 8.000. Esto nos va a dar un interés de 1.280 para todos los escenarios, desde el pésimo hasta el excelente. El EBT, como ustedes pueden verificar, es en este caso el EBIT que multiplicamos, que el EBIT menos los intereses, nos da el EBT. En este caso el EBIT que podemos verificar acá, el EBIT de 300 menos los intereses de 1.280 nos da un valor de 980. En el promedio el EBIT tiene un valor de 780 menos los intereses que nos da de 1.280, nos da un EBT de 500. Para el escenario bueno, el EBIT tenemos un valor de 1.260 menos los intereses de 1.280, tenemos un EBT de 20. Y para el escenario excelente tenemos un EBIT de 1.740 menos los intereses de 1.280, y la diferencia del EBT es de 460. En los impuestos, en este caso los impuestos es el EBT por la tasa impositiva del 40%, que sería el EBT de 1.460 por el 40%, nos da un valor de 584. De la misma forma para todos los escenarios, que sería para el escenario malo de 980 por el 40% de tasa impositiva, nos da un valor de 342. Y para la utilidad neta es la diferencia del EBT menos los impuestos y nos da una utilidad neta de 588. En el escenario promedio, como podemos verificar, es un valor de 500 del EBT menos los impuestos de 200 y la diferencia de la utilidad neta es de 300. El EBT en el escenario bueno de la estructura 4 tenemos un valor de 20 menos 20, de impuestos del 40%, que es de 8, la diferencia nos da una utilidad neta de 12, y para finalizar el escenario de la estructura 4 es un valor de excelente del EBT de 460 menos el impuesto de 184, y la diferencia es de 276. En el patrimonio, como podemos ver, tenemos activos de $2.000 en el cuarto escenario. Aquí está. Este se va a ver reflejado en todos los escenarios, desde el pésimo hasta el excelente. Y el ROE es la diferencia de la utilidad neta dividido para los activos y multiplicamos por 100. Serían los 876 que dividimos para los 2.000 y multiplicamos por 100 y nos da un ROE de menos 43.8%. En el escenario pésimo, en el escenario malo de utilidad neta de 588 dividido para el patrimonio de 2.000, en este caso nos da un ROE de menos 24, de
de menos 29.4%, y en el escenario promedio de 300 dividido por el patrimonio de 2000 y multiplicamos por 100, nos da una diferencia del ROE del menos 15%. Y para el escenario excelente de la utilidad neta de 276 dividimos para el patrimonio y esto multiplicamos por 100 y nos da un ROE de 13.8%. Cabe recalcar que el ROE aumenta cuando el nivel de ventas mejora, y esto lo que produce es un aumento en el EBIT. Por lo tanto, en este ejercicio lo que se concluye que en el escenario con ausencia de deuda es menos conveniente que un escenario con un apalancamiento si se llega a dar un estado de la economía excelente. Como ustedes pueden verificar en la estructura 1 tenemos un ROE de menos, en el escenario pésimo, de menos 1.1% y un escenario excelente del 10.4%. Este es en la estructura 1, donde nosotros mantenemos un capital de 10.000 con cero de deuda. ¿Sí? Únicamente tendríamos un 10.4% de ROE en el escenario excelente, pero si tenemos una deuda, como podemos verificar en la estructura 4, de $8.000 de deuda y capital común de $2.000, nosotros vamos a tener un ROE del 13.8%. mucho mayor que el 10.4% que nos enseñaba en el escenario excelente de la estructura 1, que prácticamente era los $10.000 solo de capital común, sin deuda. Y en el escenario con apalancamiento, en la estructura 4, que solo teníamos 2.000 de capital y 8 de deuda, sería un ROE mucho mayor. Sin embargo, debemos destacar que en la situación de un escenario pésimo, en la estructura 4 tendríamos un ROE de menos 43.8%, que esto sería la quiebra inminente de la empresa. Eso es lo que puedo destacar en el costo de capital con lo que se refiere al caso 1. Como podemos verificar, esto nos va a ayudar a establecer políticas de financiamiento, a instaurar la medición del riesgo, en especial de la beta, y determinar un análisis financiero desde la perspectiva del efectivo. Bueno, a continuación, en el caso 2 de las aplicaciones de las diferentes medidas del riesgo, lo que podemos verificar es que se muestra esta aplicación de las diferentes medidas del riesgo citadas tomando como base los datos de resultados del caso 1. Se busca que se pueda desarrollar para habilitar sobre cómo hacer o cómo medir el riesgo a partir de las categorías contables o de causación. Lo que podemos verificar, el EBIT es en los 5 escenarios: pésimo, malo, promedio, bueno y excelente. Es el mismo que tenemos en el caso 1. Podemos verificarlo aquí, está señalado de azul. Ya. En este ROE con razones de diferencia, todos estos valores son los valores que sacamos en el caso 1. ¿Sí? Como podemos verificar en la estructura número 1, es del menos 1.1% hasta el 10.4%. Y lo mismo en los 4 escenarios, que sería del ROE en la estructura 1, en la estructura 2, del ROE del menos 2.9 al 11.6, tenemos aquí, y en el escenario de acá
también de la estructura 3 y la estructura 4. El promedio, que es en este caso todos los escenarios desde el pésimo hasta el excelente para sacar el promedio. Y los gastos de intereses, como podemos verificar los intereses en el promedio 1, no teníamos intereses debido a que todo era con capital propio de la empresa. En la segunda estructura tenemos que es con una deuda de $2,000 y el capital común de $8,000. Para esto nos da simplemente unos gastos de interés de $200. Para la estructura 3, que era de $5,000 de deuda y $5,000 de capital propio, nos da gastos de intereses de 700, y los gastos de intereses en el tercer escenario, en el cuarto escenario, es simplemente porque tenemos $2,000 de capital de capital propio y 8,000 de financiamiento, y nos da unos gastos de intereses de 1,280. ¿Sí? En este caso, esto de acá son datos del escenario pésimo hasta el escenario excelente. Como podemos verificar en el caso 1, son esto de los rendimientos de mercado, que va del escenario pésimo de -10, malo 0, promedio 10 y bueno 20 y excelente del 30%. Y el rendimiento del activo del ROA es el mismo valor de la estructura 1. Sacamos el valor promedio de todo esto y después de la varianza. En lo que se refiere a la medición, analizando por método de promedio, en este caso tenemos que la estructura 1, como no tenemos deuda, hacemos de la diferencia del EBIT dividido por el EBIT menos RD, que son los gastos de intereses. En este caso sería los 180 dividido por los 180 menos el gasto de interés, que es 0. En este caso, en la primera estructura nos da un valor del 1%. En la estructura 2 tenemos un valor de 180 dividido por 180, y esto multiplicamos por 180 dividido por 180 menos los 200, que es de los gastos de intereses. Este es en el escenario pésimo. Podemos verificar el escenario excelente. Tendríamos que tomar los 1740, sería los 1740 dividido para los 1740, y esto menos los 1280, nos da un valor de 1.12, que es la medición del riesgo analizando por método DFL promedio. En el promedio, como podemos verificar, es todo lo que está de color plomo, que es el promedio de las 4 estructuras, que nos da un valor en la estructura 1 de 1, la estructura 2 del 1.34, la estructura 3 de 9.75 y la estructura 4 de 1.56. En la medición del riesgo analizando por métodos de desviación estándar del ROE, que es el ROE menos el ROE promedio. Esto podemos verificar en la estructura 1, en el escenario pésimo, que es el ROE. En este caso, en el caso 1, podemos verificar que es del 1.1 menos la estructura 1 del promedio, que es del 4.7, y nos da un ROE menos un ROE promedio del menos 0.058. Además, eso en todos los escenarios, que tiene que ser menos la diferencia del tipo de estructura con el ROE promedio.
En este caso el promedio de cada estructura del ROE. Podemos verificar. ¿Sí? Además de eso, les comento el ROE menos el ROE promedio elevado al cuadrado. En la estructura 1 del escenario pésimo, tenemos que es del valor de 0.058 elevado al cuadrado. Nos da el valor de 0.003318. Lo mismo para los 4 escenarios. Sería el valor del ROE que sacamos de acá. Simplemente le elevamos al cuadrado. El ROE menos el ROE promedio y le elevamos al cuadrado. Este es el ROE menos el ROE promedio. Después, esta es la sumatoria es de la diferencia desde el pésimo hasta el escenario excelente, y esto dividimos para el número de escenarios, que serían para 5, es la sumatoria. Y la desviación estándar es la sumatoria que nos dio de los 5 escenarios elevado a un medio, que es la desviación estándar. En este caso, para la desviación, podemos verificar la desviación del ROE o la desviación estándar. Tenemos los mismos valores. En la primera estructura es del 4.1, la segunda estructura del 5.1, la estructura 3 del 8.1 y la estructura 4 del 20.4. En la medición del riesgo analizando por método beta, tenemos estos valores, que es el rendimiento de mercado dividido por el promedio. Como podemos verificar, es el valor del escenario pésimo, que es del menos 0.01, dividido para el promedio, que es del 0.1. Y así de todos los escenarios, que se divide para el promedio. Y en el RM menos del RM promedio elevado al cuadrado es simplemente el valor elevado al cuadrado del RM menos el RM promedio. La medición del riesgo analizando por método beta es del ROE menos del ROE promedio, es el valor que sacamos en la parte de arriba, como podemos verificar, es del ROE menos del ROE promedio, es el mismo. En el cálculo de la varianza, tenemos que es el rendimiento de mercado que multiplica al ROE menos el ROA promedio. Correcto, en este caso es el rendimiento de mercado, que es del escenario pésimo, que es del menos 0.2, que multiplicamos por el menos 0.058 y nos da un escenario pésimo de 0.01152. Y podemos verificar en el escenario 4, en el escenario excelente, que es de la diferencia, en este caso de la multiplicación del 0.2 de la medición del riesgo excelente, que multiplica al 0.29 del ROE menos del ROE promedio, y esto nos da un valor del 0.0576. Bueno, en el ROE, en el beta, son los valores, en este caso del beta, que es la sumatoria del cálculo de la covarianza dividido para la varianza que sacamos en la parte de arriba. Esto nos da el valor de la beta,
que es la sumatoria de la varianza dividido para la varianza. Este es el beta que tenemos en todas las estructuras, de la estructura 1 de 0.288, la estructura 2 del 0.360, estructura 3 de 0.576 y estructura 4 de 1.44. En este cuadro es un análisis, un resumen de toda la medición de riesgo que podemos obtener. De estas tres medidas, el grado de apalancamiento financiero de TFL, de la desviación estándar del capital contable y el coeficiente beta, indican que para obtener un grado alto de apalancamiento del capital contable de las acciones asociadas con un incremento en el grado de apalancamiento financiero, la empresa debe asumir mayor riesgo, tal como se indicó anteriormente. Hay una relación positiva entre el riesgo y el rendimiento, que se refleja en las tres medidas del riesgo utilizadas. A mayor riesgo, mayor rendimiento tenemos en nuestro ejercicio.